Hablar de cumbia no solamente es hablar de los Montes de María, no solamente es hablar del Caribe, no solamente es hablar de Colombia, sino es hablar de Latinoamérica unida por un mismo sentimiento, porque eso es la cumbia para nosotros, el sentir del pueblo. Y siempre que nos reunimos, porque es lo que los maestros nos han enseñado, cuando vamos a hablar de un género, también tenemos que saber de dónde viene. Y que el instrumento nos toca el alma y habla por sí solo. Por eso lo primero que nos enseñan nuestros maestros, bueno, todos los que estamos acá venimos de un legado muy bonito, porque tuvimos la oportunidad pues de compartir con esos grandes maestros que abrieron ese camino de la cumbia. Mi abuelo Andrés Landero interpretar el acordeón, pero ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos también en particular. Mi tío Javier Landero, que grabó con mi abuelo muchísimo de los LP que hoy circulan con el instrumento de la guacharaca. Daniel Movilla, que viene también de una herencia musical sanjacintera. Jorge Castelares Mica, ha ganado muchos festivales de gaitas en el tambor. José Movilla, también dinastía. John, que representa esa tropicalización de la cumbia con los metales. Heiber, que hoy nos acompaña, es un gran gaitero que ha sido parte de la institución de los gaiteros de San Jacinto. Aarón, que es un sonidero selector de la ciudad de Monterrey. Javier Mutis, nuestro agente, pero que también no solamente es un agente, es un ser humano que ha sido muy importante para la internacionalización de la cumbia y de la música. Y los maestros nos enseñan que para comenzar a hablar con nuestro instrumento, a sentirlo, tenemos que aprender a hacer ese instrumento. Porque cada uno de ellos, el que tocaba el tambor, el que tocaba el llamador, el que tocaba las gaitas, tenía que aprender a hacer el instrumento que iba a ser la extensión de su alma, que iba a hablar por nosotros, que es lo que pasa en la cumbia. Entonces hoy vamos a entender primero la génesis y lo más tradicional y puro de esta cumbia en acordeón que hoy representamos, legado de Andrés Landero, pero que se une en nuestro proyecto musical con el sonido de las gaitas, de esas gaitas que son la resiliencia y la melancolía de un pueblo montemariano. Maestro Heiber, comencemos explicando lo que nos decían los grandes maestros y tu experiencia también en cómo fue ese proceso antes de poder tocar la primera nota musical, de cómo aprender a hacer los tambores, cómo aprender a hacer las gaitas y cómo después tenemos ese primer acercamiento a esta cumbia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Heiber Rodríguez. Vengo de un legado de los grandes maestros gaiteros de San Jacinto, nativo de San Juan de Nepomuceno, pero con corazón sanjacintero desde niño. Entonces, pues le vengo a compartir un poco el conocimiento que me enseñaron esos grandes maestros de los gaiteros de San Jacinto, como el complemento de la fabricación de la gaita y después cómo esa gaita llega a este hermoso instrumento, el acordeón, como lo hizo el maestro Andrés Landero. Les vengo a hablar un poco de cactus. Cardón es una madera silvestre que se da en nuestra región, en la parte seca. También esto lo pueden ver, es un cactus de 3 filos. Es un cactus que por dentro tiene una madera que es donde se elabora la gaita. Y ahorita les voy a dar más explicaciones cómo los viejos gaiteros hacían las gaitas. Después de este cactus de 3 filos, con un machete bien afilado, se le saca todo lo que es la corteza verde que está por aquí y queda en este palito. Y por dentro tiene una corteza que es blanda. Lo pueden ver que con una varilla, con una varilla de lata que usaban los viejos gaiteros, se le saca el corazón y se pone al sol a sacar como por 3-4 días. Solamente si un solo palo, pero si son varios demoran hasta 20-15 días para secar docenas de madera, que era lo que ellos usaban antes. Cuando ya está bien seco,
la madera queda, mire cómo queda bien sequecito ya, pulido, con un huequito dentro bien elaborado para ya poner a sonar y hacerle los huecos a la gaita. Y les voy a decir una décima, que es de un gran amigo sanjacintero, que siempre ha elaborado los instrumentos a punta de décima, y dice: se despoja un cardón de su vestido espinoso y con la palma del corozo se le saca el corazón. Claro que está en condición, o sea, su carne escurrida, con una vara prendida. Cuando el cardón está seco, se le hace 5 huecos con su correcta medida. Dice: del cardón su cabecera, que viene siendo lo que es la cera de abeja con carbón molido. Se hace una mezcla y se le pone una pluma de pato casero. Ya hay poco patos, se puede decir, patos silvestres se pueden conseguir, pero ya hay muy poco. Entonces decían los maestros, dice: cardón su cabecera, se le envuelve en lo tupido y luego con carbón molido se mezcla toda la cera, bien mordiada y él espera con un pito verdadero. Pluma de pato casero con una abertura estrecha, y así la gaita está hecha en las manos del gaitero. Todo el conocimiento que nos dejaron nuestros abuelos, nuestros maestros, empíricamente cómo sacaban una nota, una melodía en un palito de cardón o cartus. Toda esa elaboración, lo que ellos hacían. Yo me pongo a hoy en día a estudiar la música de gaita. Tuve mi maestro de edad de 8 años y medio de edad. Cuando hice la primera nota musical, dije: esto es lo mío. Voy por un buen camino. Pero siempre hay personas que le dicen a uno, los viejos. La gente vieja decía: ya, ahora vas a aprender a tocar música de gaita. Los abancús esos ahí, los bebedores de ron. Era en el tiempo de aquellos donde no se veía ese amor que la gente valoraba, porque solamente era para parranda, pero hoy en día la niñez, nuestros jóvenes, nuestros adultos, ya cambió ese sistema. Yo vengo al Carnaval de Barranquilla, Jason, donde hemos estado a nivel mundial de todo el mundo, la cumbia, cómo los niños ya tocan un instrumento musical. Y yo siempre digo, el niño o el adulto, el joven, que agarra un instrumento musical para tocar, nunca agarrará un arma en su mano. Gracias, Jaime, por esa explicación de las gaitas, que es ese primer instrumento que compone nuestra tradición, pero que va acompañado también de otro instrumento muy importante, que son las maracas, que vienen también de la madre tierra. Comenzamos con eso, porque ese es el sentimiento de la cumbia. Es la madre que viene de ahí, de esa naturaleza, de esa conexión que tenemos con el monte. Heiber, esas maracas, que muchos aquí pues músicos saben, pero también para que los niños sepan de dónde viene ese instrumento, podemos comenzar a explicar un poco cómo es la elaboración y también cómo suena y se interpreta. Bueno, todo es por paso. De pronto ustedes me ven y dicen: este tipo viene con todo. Pero la idea es que la gente conozca de dónde viene la elaboración de cada instrumento de los Montes de María, del centro de nuestro terruño, de que nosotros los queremos mucho. Esta es una mata de capacho que se consigue silvestre en cualquier lugar en la zona de los Montes de María. En la parte, esto es una flor roja que nuestras abuelas la ponen hasta de adorno en la puerta de su casa, sin saber que esto es una semilla que brota por una semilla que es lo que hace sonar la maraca. Se llama chuira o capacho, esta mata. Esto es una mata silvestre que nace en nuestra región.
De pronto la pueden ver por ahí en cualquier parte. Ahorita nos pasó un caso que estábamos en Guadalajara, Jason. En una esquina habían como 2 cuadras. Y aquí en San Jacinto, en nuestra región, no había chuira, ya sabía. Esto es por época. Y el que la conserva, la coge, la guarda y la tiene ahí para venderla a nosotros mismos, a nuestros amigos, a los que somos luthieres, porque esto es una semilla que llega un momento que pare y se muere y otra vez se vuelve a reproducir. Ven, estábamos en una cuadra y yo le dije, mira cómo está la plata aquí. 2 cuadras, entonces yo le dije a un amigo, ¿cómo hacemos para recoger esta semilla? Maestro, ¿y esta semilla para qué sirve? No, esta semilla es para las maracas. Entonces habíamos tenido un taller también, así como que tenemos ahora con un gran maestro, que nos invitaron a Guadalajara, y las semillas que ellos le echaban a las maracas eran unas piedras. Eran piedras ni siquiera. Entonces, cuando yo veo esa mata, yo le dije, no, aquí hay un capital para este maestro que está aquí. Y es una semilla, que la pueden ver. No sé si alguno que venga por aquí, le regalo una semillita y la van pasando por ahí. A los niños, Heiber. Dale otro poquito. ¿Qué pasa con esa semilla, Heiber? Bueno, esta semilla es una semilla muy bendecida en la región de los Montes de María. Aarón, sí, a los niños sí le un poquito. Y es una semilla que se produce, y esto es de variaciones de semilla. Esta semilla que está por aquí, que nosotros tenemos, es una semilla criolla, que es pura, y es la que nosotros le echamos a nuestros calabazos, que es una maraca. Totumo cimarrón, que también nace silvestre en el monte. Pero los grandes maestros siempre buscaban la forma que el totumo fuera redondo, para hacerle unos dibujos que fueran acordes al gusto de cada maraquero. Yo siempre le preguntaba a mi maestro Nicolás Hernández, decía que ese dibujo que ellos le hacían, que si tenía que ver algo con el sonido. O sea, uno desde niño me dijo, no, esto es el adorno del totumo, lo que tú le quieras hacer, lo que tú le quieras, pero el sonido esencial lo da la semilla, que es la chuira o el capacho. Y ese es el sonido de la maraca, otro instrumento importante de nuestra tradición, que es elaborado por los maestros y que viene de la naturaleza. Y otros instrumentos que ya componen la base rítmica también de las melodías de la gaita vienen siendo los tambores. En este caso nos gustaría también que nos explicaran de dónde viene esa elaboración de ese instrumento y cuáles son los materiales que se utilizan para ver lo que tenemos ahí en ese tambor alegre, Jorge. Buenas tardes a todos y a todas. Les habla Jorge Castelar. Bueno, Jason, gracias. La gaita tiene otros, o la cumbia tiene otros instrumentos como son los tambores, que la diferencia entre ellos es el tamaño, que es el llamador, el tambor y la tambora. El modo de fabricarlo es el mismo, los materiales son los mismos, la diferencia es la forma y el tamaño. En este caso el tambor alegre, pues inicialmente se hacía una tala de madera descontrolada. Afortunadamente se ha ido con el tiempo concientizando a los fabricantes de estos instrumentos y ya se va reforestando. Se hace con diferentes maderas, se hacía con el banco, inicialmente es una madera que es muy liviana, que es fácil de sacarle la parte central del árbol, pero bueno, a través del tiempo se han ido escaseando algunos materiales y se van utilizando otros muy similares. Se corta la madera y con un formón metálico se saca todo el centro del árbol, en este caso del pedazo de madera, de una forma cónica.
Luego de sacar la forma cónica, se da también con un mismo machete bien afilado, como decía Heiber hace un momento, la forma del tambor más delgada en la parte inferior que en la parte superior. De acuerdo a su tamaño, así va a ser el sonido, si es más largo, si es más corto, si es más ancho o más delgado. De ahí viene la diferencia entre la fabricación de estos instrumentos en diferentes regiones de nuestro país. En este caso, que nos corresponde a nosotros de San Jacinto Bolívar, que es donde nace esta melodía, esta cumbia, la hacemos de esa manera. Además de la madera, se utilizan otros materiales también, que son, bueno, aquí creo que no alcanzamos a mirar, pero en esta parte de aquí, entre el cuero y la madera, hay otro material que se llama bejuco, que es lo que colocan entre la madera y el cuero para afirmarlo y asegurarlo en la parte superior de la madera, donde se coloca un cáñamo o pita, que es esta que está acá, para poder en la parte inferior hacer este trenzado y colocarle las cuñas para poder atesarlo. Entonces tenemos varios componentes. Tenemos la madera, tenemos el bejuco, tenemos el cuero. Este cuero también es utilizado de diferentes animales. Animales que se cogen para el consumo doméstico y que su cuero es utilizado para este tipo de instrumentos. Se utiliza el cuero de chivo, el cuero de venado, el cuero de carnero, que son los cueros que generalmente por su espesor y por lo fino que son, van a dar un instrumento. Van a dar el sonido del instrumento. Algunos cueros son más gruesos que otros y dependiendo de su espesor, así va a ser, digamos, la diferencia entre un sonido más agudo o un sonido más grave. Además también de la afinación que le demos cuando metemos las cuñas en la madera, en el cáñamo, empezamos a atesar. Y así es donde viene dando un sonido diferente. El proceso para la fabricación del tambor alegre, en este caso, como el del llamador, como el de la tambora o bombo, es el mismo. Como le decía, la diferencia es el tamaño y la forma que se le dé. Es así como nacen estos instrumentos de percusión, que son los acompañantes al resto de los otros instrumentos para dar esa melodía tan hermosa que hoy conocemos y que a través del tiempo nuestros maestros nos fueron enseñando y que hoy, gracias a Dios, nosotros como discípulos la vamos conservando y queremos también transmitirla, como hacemos en este caso, a todos los niños, no solamente de la costa, sino a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos la base tradicional de los instrumentos, de esa esencia de lo que compone este ritmo de la cumbia. Y luego de esos gaiteros llega un campesino también, de padre gaiteros, llamado Andrés Landero, se embruja con el acordeón y tomando esas melodías de la gaita, comienza el inicio de un género muy bonito que hace parte de todo el Caribe y que hoy en día también se interpreta con muchos instrumentos, como aquí en Barranquilla, muy representativo también, además de las gaitas, la flautemillo, pero en ese momento era el acordeón, de una hilera y de dos hileras diatónicos en las que comenzó a interpretarse las melodías de la cumbia, que posteriormente también con Lucho Bermúdez y Pacho Galán, incorporando lo que es la orquesta de cumbias y de cámaras y de salón, llegan instrumentos y metales como el clarinete, como el trombón, como el saxo, a ser parte también de este hermoso género. Lo que quiere decir es que nos abraza a todos y nos permite que nosotros como músicos podamos fluir. En esa interpretación básica y tradicional y pura de estos instrumentos hay unos cambios, y es que ese sonido de la maraca, que está aquí Heiber, que es pura de la gaita tradicional sanjacintera, Andrés Landero la reemplaza por un instrumento que viene de una mata que se llama lata y que su hijo hoy, Javier Landero, nos va a explicar de dónde viene ese instrumento y cómo reemplaza ese sonido para la cumbia en acordeón. Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Javier Landero. Le voy a explicar un poco de la elaboración de la maraca, de la guacharaca. La guacharaca es extraída de una planta que se llama corozo, cuyo fruto lo utilizamos mucho acá en la costa para hacer jugo y calmar un poco nuestra sed de estas temperaturas altas que nos agobian.
De allí se coge su cuerpo, que viene siendo esta madera. Es un cuerpo totalmente espinoso y se corta, no tiene una medida exacta. Todo depende de su elaboración o como su intérprete quiera la medida. Entonces se coge con un cuchillo filoso, se raspa el cuerpo y se le quita toda esa espina, toda esa corteza que tiene por encima y la deja totalmente lisa. Se corta de la medida y se le hacen unas aberturas, como lo pueden ver aquí, para sacarle en parte del cuerpo, parte de la madera, y que quede esta abertura acá, que con el mismo cuchillo filoso se le saca toda la corteza que lleva por dentro, para que pueda dar sonido. Después, con una sierra, que conocemos nosotros, se le hacen las ranuras correspondientes a todo el cuerpo de la madera. Ya después de ese paso de elaboración, con el cuchillo, la punta del cuchillo, se le hacen unas aberturas para que pueda dar la vibración el instrumento y así pueda dar el sonido que queremos que dé el instrumento en el momento. Para tocarlo elaboramos un trinche o gancho, como se llama. Se puede hacer con, el mango puede ser de madera, ahora se utilizan diferentes mangos para su elaboración. Y estos radios pueden ser de bicicleta o pueden ser de sombrillas, de paraguas, se introducen en la madera, que queden bastante firmes y de ahí nace el gancho para darle el sonido al instrumento. Les voy a dar una pequeña explicación de la base del sonido de la guacharaca. El llamador que se interpreta en las gaitas se reemplaza por una caja y ahí viene ese sonido que se va creando lo que es la cumbia en acordeón y es lo que tenemos hoy acá. Y eso lo explicamos diciendo así que la cumbia es ese sentimiento que te llevamos todos en el alma y el corazón de la cumbia es el llamador. Ese es el latir que tenemos ahí presente que nos mueve a todos. De la mata de lata nació la guacharaca. Para alegrar el alma, el redoble de los cueros. Y esta es la base de la cumbia, de la forma más pura y tradicional. Gaita y cumbia en acordeón. Y de nuestros indígenas, zenúes, malibúes, la extensión del alma y el suspirar del monte en las gaitas. Cumbia tradicional, gaitas, acordeones, maracas, guacharacas y metales dan origen al sabor de la cumbia, al sabor de la gaita. Oyeron gritos de fiesta con ese son de tambores. Se oyeron gritos de fiesta con ese son de tambores.
Pero mi tierra envidiosa de notas tristes volvió a la gaita y sus corpiños de rosa saltaron todos sobre la falda. Ella no es negra, es morena como son todas las de mi tierra, y en su cintura se mecan los remolinos sobre la arena. ¡Ay, no más! ¡Vamos, Geiber, con esa gaita! Y por ahí mismo el trombón en la cumbia tropical. Qué bonito ver bailar ahí los niños, las niñas con sus polleras, el sentimiento de la cumbia, felicitar a los padres por acercar este espacio tan importante de la carnavalada, a la familia, a las nuevas generaciones que se inspiren en este sentir de la cumbia. Pero también es bonito saber que esta tradición no solo quedó en los maestros, no solo quedó en los Montes de María, no solamente quedó en el Caribe, sino que también ha tenido la oportunidad a través del tiempo de viajar por el mundo, de conquistar corazones, de conectar con tantas almas, y también es una forma de llegar en su momento de la internacionalización, fue a través de los discos, y por eso tenemos aquí a Aarón, que es de sonido Prende la Vela, un sonidero, como llamarían acá en Colombia los picoteros, pero que hasta la actualidad toda la música que ellos interpretan en cada uno de sus eventos lo hacen con acetato, el LP. Sigue siendo vigente en este movimiento y que a la vez tiene, en este caso Monterrey, que es su ciudad, algo muy especial, y es que la cumbia también le da un toque de rebajado. Entonces, Aarón, me gustaría de pronto que tú nos hablaras cómo el pueblo de México y esa conexión en la internacionalización de la cumbia recibe este género que estamos escuchando aquí, y un mensaje a las nuevas generaciones y un mensaje a todos los que están aquí hoy en la carnavalada sobre el sentimiento de la cumbia. Sí, gracias, Jason. Sí, como bien lo menciona Jason, yo soy un sonidero de México, ¿no? Lo que ustedes conocen aquí como un picotero, y en los años 60, 70 aproximadamente nos llegó la música colombiana en forma de discos a nuestro país, ¿no? Gracias ahí al intercambio de migrantes mexicanos y colombianos que se conocieron en Estados Unidos y luego se bajaron para México. Entonces, justamente los movimientos de los sonideros o de los picoteros de allá de México nacen básicamente fundados en la música de cumbia, en la música colombiana. Es lo que principalmente se toca allá. Y más en el norte, donde yo estoy al norte del país, allá tocamos mucho lo que es la cumbia sabanera. Y a raíz de esto, nosotros nos gusta tocar ciertas cumbias sabaneras rebajadas, como dice mi gorra, cumbia rebajada. Como es rebajada, es desacelerada o más lenta. Al momento de que uno reproduce el vinil, el acetato en el tocadiscos, baja las revoluciones. Y entonces baja, y entonces la cadencia de la cumbia, a comparación de cómo la tocan aquí, pues se hace entonces más lenta. Y este es un movimiento que incluso ya hasta hicieron películas, y es una forma o una técnica de tocar cumbia
que está muy arraigada en el norte del país y justamente en México. Y adicional a como mencionaba Jason, nosotros valoramos mucho el folclore de ustedes, nos gusta mucho la música colombiana y es lo mismo que yo le he dicho a varias gente en las diferentes ciudades que he estado aquí por Colombia. Tenemos una hermandad muy cercana. Cuando vayan a México se van a dar cuenta que lo único que cambia es el acento porque nos parecemos demasiado. Y adicional a eso es valoren, aprendan, estudien, investiguen más sobre las raíces que lo representan a ustedes los colombianos a nivel mundial. Y lo digo con total claridad porque es así, a los países a donde yo he viajado, en donde yo he estado presentándome, tocando la música de ustedes, la música colombiana, es lo que más se escucha, la cumbia principalmente, la flauta, los millos, todo eso también lo tocamos. Justamente yo hoy me emocioné porque voy a ver a tocar al maestro Juan Piña y allá Juan Piña lo conocemos, ahí traigo un disco a ver si me lo firma. Pero valoren y cuiden y sobre todo aprecien mucho el folclore de ustedes. Gracias, Aarón. Un mexicano con alma colombiana y que también es embajador de nuestra música del Caribe, que hace parte no solamente interpretando esa música, llevándola en el acetato en México, sino que hemos compartido también en muchos lugares en Estados Unidos, en Europa, y es el sentir y la representación de lo que somos nosotros en el Caribe. Nos acompaña también otra persona que se llama Javier Mutis, que es el agente que hemos tenido la oportunidad de trabajar. Él ha trabajado con muchos artistas, inclusive los gaiteros de San Jacinto, y con los herederos de Petrona, y muchísimos más. Y es hablar también que nosotros como músicos tenemos ese valor tan importante de creación de la música, de llevar ese sentimiento, de mantener vivo un legado, una herencia, pero que también hay una visión de cómo expandemos eso, de cómo seguimos llegando a nuevos mercados, de cómo internacionalizamos la música y cuáles son los espacios que hoy en día a nivel internacional entendemos que debe tener un artista, y también las personas que están aquí que son amantes del folclore, pero que también están trayendo a sus hijos a que conozcan, y no sabemos si aquí estarán también, Dios mediante, los futuros cumbiamberos. Javier Mutis, ¿qué nos dice sobre este importante valor de la cumbia a nivel mundial y qué mensaje debemos darle a las nuevas generaciones sobre esos procesos de internacionalización de la cumbia? Gracias, Jason. Bueno, un saludo para todos, gracias por estar aquí, gracias a la Carnavalada y felicitaciones en sus 25 años, un evento maravilloso, mucha larga vida a la Carnavalada. Bueno, la cumbia es un fenómeno en el mundo, la cumbia se tomó el mundo. Yo promuevo música a nivel internacional en circuitos de circulación en vivo hace más de 25 años. Y durante todo ese tiempo he podido ver la evolución y el crecimiento de este ritmo a nivel mundial, y ya dejó de ser solo la columna vertebral de la música latinoamericana y se convirtió en un ritmo del mundo, absolutamente de todo el mundo. Hay cumbia balcánica, cumbia en los Estados Unidos, cumbia en Japón, en Corea, festivales de cumbia, movimientos de cumbia. Y ha sido un trabajo que obviamente no se hizo de la noche a la mañana, son muchos años, y gracias a esos cultores, a esos maestros como los gaiteros de San Jacinto, el abuelo de Jason, el maestro Andrés Landero, quienes sentaron las bases, entre muchos otros, ¿no? Quienes sentaron las bases para que esta música, que no es más que un sonido de resistencia, un sonido de la tierra, y dado a esa característica, todo el mundo que la siente y la escucha es capaz de apropiársela, ¿sí? Diciéndolo en un buen sentido de la palabra. La cumbia colombiana se reconoce como el origen de todos estos movimientos cumbiamberos, pero ya es un ritmo que no solo es nuestro, la cumbia es del mundo y no podemos negarnos a eso. Entonces, es bueno que aprendamos a entender que la cumbia ya dejó de ser solo la flauta de millo, la gaita, el acordeón, sino que también existe en muchas presentaciones, y que en cualquier presentación que nos la quieran poner, desde que se haga con respeto, están honrando nuestra cultura. Barranquilla es un factor importante porque miren todos estos semilleros, miren ese cumbiódromo y toda la manera como se exalta y se resalta en nuestra tradición. Entonces, bueno, la hemos llevado por más de 40 países. Jason tiene muchos pedidos, los artistas de cumbia tienen muchos pedidos, entonces pues que no muera la tradición, y es gracias al público y gracias a todos los colombianos que hacemos que esto nunca muera, que siga adelante,
y bueno, es nuestro principal patrimonio musical ante Colombia y ante el mundo. Gracias, Javier Mutis. Gracias, Javier. Oye, queremos decir que estamos hablando de ese legado de los Montes de María, de Andrés Landero, de esta unión de las gaitas, del acordeón, que sí, cuando vamos a Argentina, cuando vamos a Chile, cuando vamos a Europa, cuando estamos en Estados Unidos, desde la cumbia psicodélica de los Mirlos en Perú, son expresiones, y hoy la carnavalada me encanta porque es también devolverle esa importancia a las raíces, es devolverle también la importancia al nacimiento de este género, y en saber que existimos muchos que estamos trabajando porque se preserve, se mantenga y se fortalezca esa herencia musical que ya lo dijo Mutis, ya no es latinoamericana, sino del mundo entero. Y que el compromiso de nosotros es compartirle a estas nuevas generaciones esta oralidad de cómo nace, cómo la interpretaban nuestros maestros, cómo se da de manera pura, cómo se mezcla y que a partir de ahí pues las sonoridades son bienvenidas, pero también es darle esos primeros pasos de lo que hoy hablamos de cumbia a nivel internacional, donde no solo los gaiteros, como lo dijo Mutis, no solo Andrés Landero, sino muchos más otros exponentes. Ahí, por ejemplo, está Talina Mesa, que es nieta del gran maestro Lisandro Mesa, que es un gran exponente de nuestra música colombiana y que también ha hecho cosas maravillosas por este género de la cumbia, y como él, pues muchísimos más. Y el mensaje es ese, el mensaje es que sigamos comprometiéndonos con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, a traerlos a espacios tan importantes como la carnavalada para escuchar de dónde viene, para que ellos puedan entender por qué somos el Caribe, porque cuando comiencen a viajar por el mundo entero, se van a dar cuenta el valor que tiene Colombia, y es cuando vamos a entender, cuando nos dicen, oye, pero eso desde este sombrero que estamos usando, y desde que llegamos a una fiesta y nos ponen la música más tradicional, eso nos sabe a Colombia. Es como si nos hablaran de nuestros abuelos, bisabuelos, y comenzáramos a entender por qué es nuestro rasgo físico, o por qué nos gusta la yuca, o por qué nos gusta el ñame, o por qué nos gusta el sancocho. Y es que todo eso está ahí en ese ADN. Y así mismo pasa con la música, con nuestras tradiciones, con nuestra identidad. Tenemos que comenzar a saber de dónde venimos para saber para dónde vamos. Queremos cerrar este conversatorio diciéndole a la carnavalada que gracias por conectarnos. Con Mabel hace mucho tiempo veníamos hablando de estos espacios culturales que nos permita hablar del género que interpretamos. Fueron 5 giras internacionales que tuvimos el año pasado, este año ya tenemos firmada 4, y eso quiere decir que hay un camino que se sigue abriendo para todos ustedes, para las nuevas generaciones que quieran interpretar la cumbia. Y para terminar con cumbia, queremos decirle un mensaje muy importante, que la cumbia se baila como se siente, es el lema de la agrupación de Jason Landero, Landero Vive, y nos despedimos con este mochito de cumbia para que los niños la bailen y para que sus papás los incentiven, y comencemos esta carnavalada como se vive, como se goza en el carnaval y como venimos a ser felices en el carnaval, porque esa es la cumbia, el sentimiento de resiliencia, de amor, de libertad, de paz, pero también de felicidad. A bailar, señores, ahí en su puesto, que esto comenzó la carnavalada. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva la cumbia! ¡Que viva Colombia y el Caribe! Viva la carnavalada y que viva la cumbia y nuestras tradiciones. Nos vemos a eso de las 9, 10 de la noche en el concierto musical de esta agrupación. Un aplauso a todos ellos y a los grandes maestros que están en el cielo.